Pero bueno, me da muchísimo gusto, en verdad, saludar a mi querido amigo, a Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, ¿cómo estás? Y un saludo también a todo tu público. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo la has pasado en esta semana que no has estado aquí en el De eso se trata? Hemos hablado tú y yo, pero con la audiencia, pues una semana bastante dura, ¿no, Juan Carlos? Sí, bueno, digamos, estamos en la punta, ¿no?, de esta crisis de la pandemia. Ayer me enviaste un video que es verdaderamente conmovedor sobre este hombre en el portal de Cholula en una situación verdaderamente grave. La incapacidad, me llamó la atención, la incapacidad de estos policías que lo están rodeando para hacer una llamada, buscar ayuda para este hombre que al parecer estaba contagiado de coronavirus y en una situación verdaderamente grave, ¿no? Entonces, sí, estamos viviendo una situación dramática en cuanto al tema sanitario, dramática en cuanto a los efectos de esta pandemia en lo social. Sí, sí, estamos en ese sentido. Desde luego, como todo el mundo, estoy muy preocupado, conmovido por la situación. Personalmente estoy muy contento, es decir, mi mundo aquí encerrado es muy fuerte, escribo mucho, leo mucho, trabajo mucho, estoy muy contento en mi casa, pero uno no puede pensar solamente en uno y tiene uno que pensar en lo que está viviendo este país. Así es. Oye, y bueno, interesante también como en otros países como en Italia, como en España, pues está entrando a esta nueva normalidad, podríamos decirlo. Y bueno, ese tiene un efecto, yo creo que negativo con nosotros. Es decir, yo he notado que a partir de que se dan esas notas, esa información, la gente desgraciadamente se comienza a relajar aquí también. Sí, mira, yo creo que como país no hemos enfrentado la gravedad de la situación. Si la gente sigue saliendo, sigue haciendo fiestas en muchos lugares, no hemos entendido la dimensión del problema y desde luego hay que señalarlo, es una normalidad forzada y peligrosa. Lo han comentado tus colaboradores en el ámbito de la ciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un rebrote de esta pandemia puede ser mucho más peligroso, ¿no? Es decir, yo creo que nadie sabe, nadie, ni las autoridades gubernamentales, ni los científicos, hasta dónde pueda llegar esto. Estamos en un momento de impas en todos sentidos, ¿sí? No sabemos que pueda seguir a esto, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a estar ahí siguiendo pues el hecho en el minuto a minuto, en cuestión también de lo que se publica en los medios de comunicación. Pero vamos a abrir un paréntesis para hablar de Freud, querido Juan Así Carlos. es, así es. Yo te lo propuse. Mira, ayer publiqué un artículo en eConsulta. Yo creo que finalmente Freud trastoca en muchos niveles al siglo XX. Podemos estar de acuerdo o no con con muchas de sus teorías, pero no podemos negar la importancia que tiene Freud, tanto en el impacto que produce en el pensamiento occidental, como en la psiquiatría en concreto, y sobre todo la transformación de la vida que es consecuencia en gran parte del psicoanálisis. Por ejemplo, la liberación sexual. Es decir, el hombre es radicalmente otro a partir del psicoanálisis. Y no digamos el impacto que tiene en el pensamiento filosófico cuando Freud plantea y sistematiza y da un giro al tema del inconsciente. En efecto, el tema del inconsciente no lo inventa Freud, era un tema que estaba en el pensamiento europeo del siglo XIX, incluso nos podemos remontar a los griegos,
para ya pensar el inconsciente, o incluso a San Agustín, que en las confesiones habla de una doble voluntad. Pero Freud sistematiza el problema del inconsciente y entiende que el inconsciente se juega en un lenguaje, lo que posteriormente Lacan diría que el inconsciente se estructura como un lenguaje, está planteado en Freud ya, a través de estos dos elementos que encuentra Freud, de la condensación y el desplazamiento, como los mecanismos con los cuales opera un lenguaje particular en el inconsciente. Ahora, Freud, cuando plantea el problema del inconsciente y lo sistematiza a partir de 1900 en la interpretación de los sueños, Freud lo que está haciendo es darle un golpe radical a todo el problema del sujeto en la modernidad, ¿sí? Hay una entrevista de Foucault y Badiou donde Foucault, que tenía una relación muy contradictoria con Freud, plantea que es él el que va a marcar lo que posteriormente llamaríamos en la filosofía la muerte del sujeto. Entonces, se puede o no estar de acuerdo con Freud, pero sin duda alguna trastoca el mundo. Estaba pensando, por ejemplo, en cómo inicia Tiempos Recios de Vargas Llosa, donde el cuñado y el sobrino de Freud van a cambiar el sentido de la publicidad en Estados Unidos a partir de las tesis freudianas. Entonces, no podemos sino reconocer a Freud como uno de los grandes revolucionarios en la cultura de Occidente, tan importante como Copérnico, yo diría. Oye, es interesante, Juan Carlos, que bueno, a lo mejor, obviamente en la psicología pues, su papel es importantísimo, pero en la literatura Freud la llega a transformar, es decir, descubre cómo se habla y lo que hay detrás de las palabras, y eso es algo que la literatura retomó muy bien de Freud. A ver, pensemos en el surrealismo. Claro. Finalmente, el surrealismo, sin duda, la gran revolución literaria, al menos como propuesta. A lo mejor el surrealismo como programa no cumplió los propios objetivos que se planteaba, pero el surrealismo constituye el fenómeno artístico más importante del siglo XX. Es decir, el arte fue otro después del surrealismo, ¿sí? Y desde luego el tema de la asociación libre, que plantea el surrealismo como el principio del acto creador, viene del tema de la asociación libre de Freud, ¿sí? Aunque se sabe que en 1923 Breton y Suppot van a ver a Freud a Viena y Freud no les hace el menor caso, claro, Freud ya era una figura mundial, era un hombre muy orgulloso, y haber visto a Breton y a Suppot como dos chamaquitos atrevidos que irrumpían en su vida, pero no les hizo caso. En este sentido es muy interesante cómo al final de su vida, Freud, ya estando exiliado en Londres en 1938, conoce a Dalí y se enamora de Dalí. Hablaba de Dalí, maravillas, ¿sí? Pero él indiscutiblemente... Freud tiene un impacto fundamental en el arte, particularmente en la literatura, ¿sí? Y desde luego también es otro espacio que hay que discutir. Además, Freud viene de la literatura. Él, muchas de sus fuentes las retoma de los griegos, pensemos en el Edipo de Sófocles, o pensemos en la importancia de Shakespeare para el propio Freud. Claro. Lamentablemente no dialogó con sus contemporáneos. Es algo muy raro, ¿sí? Por ejemplo, pese a ser un hombre muy preocupado por la lingüística del siglo XIX y pese a haber analizado a un sobrino de Saussure, no conoció la obra de Saussure, no conoció el curso general de Saussure, ¿sí? No leyó a Kafka,
no leyó a Musil, no leyó a Broch, ¿sí? Pero indiscutiblemente tenía una relación con la literatura clásica muy, muy importante. Sí, sí, fíjate que es importante hacer una relectura y ver en un espectro amplio toda la penetración que tuvo un solo hombre, ¿no? Un solo hombre, eso es algo que impacta muchísimo, tanto en la literatura, en la misma psicología, en el arte en general, en el cine, su presencia es tremenda. A ver, pensemos en Buñuel. Claro. A ver, no sé si Buñuel llegó a leer directamente a Freud, pero a través del surrealismo conocía cosas de Freud. Ahora, yo siempre sostengo algo en esto que tú estás diciendo. El psicoanálisis a lo mejor no le tiene mucho que enseñar directamente al arte, pero sí el arte le tiene mucho que enseñar al psicoanálisis. Y en efecto, Buñuel, digamos que sería el gran exponente del surrealismo en el cine, tiene un diálogo indirecto con Freud. Claro, pues pensemos en esta película clásica El perro andaluz, ¿no? Ahí está la principal muestra. La Vía Láctea. La Vía Láctea. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay dos histéricas maravillosas en el arte. Emma Bovary y la mujer de Bella de Día, ¿no? Bella de Día, como se llama. Es una histérica fascinante, ¿sí? Claro. ¿Cuál es tu lectura de Freud a la cual regresas pues de manera continua, Juan Carlos? Mira, yo regreso mucho a Freud, leo mucho a Freud, es uno de los autores que más releo junto a Heidegger, junto a San Agustín, junto a Montaigne, junto a Pascal, junto a Spinoza, y desde luego me fascinan sus artículos breves. Okay. Desde luego, la interpretación de los sueños no tiene pierde, los 3 ensayos para una teoría sexual, pero por ejemplo, Duelo y Melancolía, que además, otra cosa que quiero señalar, Freud desde luego retoma una serie de problemas que estaban en el ámbito psiquiátrico, pero Freud hace algo que es fundamental como aporte a todos los saberes sí. Distingue estructuralmente fenómenos que la psicología en su tiempo no había separado. Y, por ejemplo, Duelo y Melancolía es uno de los grandes textos de Freud porque separa estructuralmente, diferencia estructuralmente lo que es un duelo de una melancolía, ¿sí? Es decir, una melancolía no es un duelote, es otra cosa. Un duelo está en el orden de la neurosis y la melancolía ya está en la orden de la psicosis, ¿sí? Que desde luego la psicosis es el límite que Freud ya no trabaja con profundidad. Por ejemplo, conoce el caso de Schreber, lo comenta, pero precisamente Freud tiene el límite que se topa con la psicosis y que sería el punto de partida del cual retoma Lacan el psicoanálisis para centrarse en la psicosis. Entonces, otro libro que me parece fascinante, que dialogo permanentemente con él, es El malestar en la cultura, que es un libro de una vigencia impresionante. Incluso lamento este confinamiento porque me había invitado un grupo de psicoanalistas en Puebla para hablar del malestar de la cultura, en la cultura, o el malestar de la cultura, y desde luego Moisés y la religión monoteísta es un libro fascinante, la sexualidad y el nerviosismo moderno, en fin, Freud no tiene pierde, porque además, déjame decirte otra cosa, Freud ganó el premio Goethe eso iba yo. en 1950, que es el Cervantes para la lengua alemana. Es decir, la pluma de Freud era maravillosa. El hombre escribía de un modo maravilloso. No, y bueno, es que era un lector implacable, ¿no? El conocimiento que tenía de los clásicos, obviamente de Shakespeare, pero de toda la literatura clásica era increíble.
Y, a ver, y de la literatura clásica, y pensemos cómo dialoga con La Rama Dorada de Fraser cuando se publica, y lo que escriben a partir de la Rama Dorada, Tótem y Tabú, ¿sí? Que es otro de sus grandes libros, Tótem y Tabú, ¿no? No, el hombre fue una inteligencia fundamental, fue un hombre de una sensibilidad, dialogó con su época. Otra cosa que hay que reconocer es que Freud es el primero que escucha a las mujeres, ¿sí? Y que les da un lugar en la cultura vienesa de su época, porque las mujeres no tenían lugar, ¿sí?, en la Viena de Freud. Bueno, pues interesante. Y para la audiencia que nos está ahorita siguiendo a través de las distintas plataformas, pues tenemos una versión digital precisamente de la interpretación de los sueños. Si usted quiere entrarle a esas cientos de páginas de que tiene este libro, pues nos puede escribir al 2225 54 6163. Si quieren este libro, pues se los hacemos llegar sin ningún problema. Después de Lacan, Juan Carlos, ¿qué otros pensadores pues, de esa talla se han sostenido en Freud? Bueno, pensemos en Melanie Klein, que es otra de las grandes figuras del análisis, y desde luego todo el pensamiento occidental después de Freud dialoga con Freud, ¿sí? Ayer mismo, la semana pasada que terminé Temblores de Aire de Sloterdijk, que es un libro que te recomiendo y que le recomiendo a nuestro público porque toca el tema directo de la atmósfera, de la guerra sobre la atmósfera y de los problemas atmosféricos que estamos viviendo. El COVID es parte de eso, ¿sí? Bueno, hay un diálogo permanente con Freud. Heidegger cuestiona, desde luego, a Freud en los famosos cursos de Solikon, que por cierto tradujo Ángel Xolocotzi, el director de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Es decir, Freud es un referente fundamental para todo el pensamiento occidental. Desde luego, Lacan respetaba muchísimo a Melanie Klein, es una psicoanalista fundamental, ¿sí? Pero hoy día, digamos, ligados al psicoanálisis, bueno, está Elizabeth Rudinesco, que es una figura muy importante. En América Latina está Juan David Nacio, que es muy, muy importante también para el psicoanálisis. Y desde luego hay una playa de psicoanalistas europeos claves, como Jan Alush. En América Latina otro gran psicoanalista es Alberto Sladoña, con el quien he tenido la oportunidad de hacer varios programas, incluso en el territorio del nómada, lo he entrevistado varias veces. Entonces, no, el psicoanálisis está vivo, claro, lo que yo apunto ayer en este artículo. Desde luego, Freud está marcado por su época. Claro. Sí, como cualquier hombre. Y preguntaba en el texto, bueno, ¿dónde están las histéricas de Freud? No, esas histéricas ya no están. Pero hoy la histeria pasa por los desórdenes alimenticios de la sociedad contemporánea. Entonces, sí, el psicoanálisis requiere una revisión, por ejemplo, del tema del Edipo ante las transformaciones de la familia, ¿sí?, frente a la emergencia de las mujeres en el mundo. Claro que sí, requiere de una revisión histórica, pero me parece que los hilos del psicoanálisis y la problematización que hace el psicoanálisis de nuestro mundo son vigentes. Ayer me escribía en el artículo de consulta a Federico Chilián, que debe estar oyendo el programa, que Freud estaba superado. Yo quisiera preguntarle a Federico, ¿está superado Platón? ¿Está superado Spinoza? ¿Está superado Bersón, que cita Bersón? No. La relación de acumulación de conocimiento es en la filosofía y en el pensamiento
humano distinta a lo que puede ser la acumulación de conocimiento en la ciencia, que tampoco es así. Pensemos cómo la química contemporánea dialoga y sigue dialogando con la alquimia, y cómo Schrödinger, que era contemporáneo de Freud, vuelve a leer a los griegos y particularmente a Aristóteles para encontrar problemas para la física de principios de siglo. Claro. Sí, pues son bases que no puedes dejar, ¿no? Oye, nos escribe Pepe Vázquez, que dice que si te podemos preguntar en qué editorial o dónde se puede leer Duelo y Melancolía. A ver, está editado en Amorortu. Yo tengo la edición de Amorortu, que es la edición mejor hecha. Desde luego debe estar también en Alianza, pero si entra a internet, están las obras completas de Freud en Amorortu, y debe de estar Duelo y Melancolía publicado como texto separado. Entonces creo que lo puede encontrar muy fácilmente en internet. Perfecto, de todas maneras ahí vamos a buscarlo, y si encontramos la versión digital se la hacemos llegar a Pepe. Y bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias por este breve homenaje, ¿no? O relectura de Freud, y te agradecemos muchísimo. Y mira, déjame solamente acabar con una cosa. Adelante. La mayoría de la gente que despotrica contra Freud es la gente que no lo ha leído, tristemente, ¿sí? Es decir, han leído comentaristas de Freud, pero nunca han leído a Freud. Ahora, yo también te sugeriría regalar a tus radioescuchas los 3 ensayos para una teoría sexual, que es un libro de Freud de 1905, pero donde Freud ya plantea los problemas fundamentales que va a desarrollar a lo largo de su vida. Por ejemplo, ¿qué es el objeto en psicoanálisis? ¿Sí? ¿Qué es esto que entendía la psiquiatría por desviaciones, por perversiones, etcétera, etcétera? Entonces, yo siempre recomiendo entrar a Freud por un texto de 1905, no necesariamente ser una lectura cronológica, y en los 3 ensayos está, desde luego, ya toda la problemática que va a desarrollar Freud, incluso un tema que es fascinante, que ojalá un día toquemos. Ahí se cuestiona ya sobre el problema del masoquismo, que va a ser un tema central en el pensamiento de Freud. Oye, Iván Bolaños nos dice que quiere el libro, pero se hace una pregunta interesante que yo le he visto. ¿Es malo leerlo? O sea, en el sentido de que causa un poco de miedo leer a Freud. No, por supuesto que no, que se acerquen a la obra de Freud. Mira, lo que pasa es que hay que, como todo en la vida, como uno lee una partitura, uno tiene que entender la partitura a partir de la clave que nos propone la partitura, ¿sí? A ver, yo siempre les digo a mis alumnos, te lo digo se lo digo a nuestro público. A ver, por supuesto que muy poca gente quiere acostarse con su mamá o con su papá, ¿sí? El complejo de Edipo es un mito, está estructurado como un elemento del mito que cambia una condición humana. El mito lo que hace antropológicamente es determinar o señalar un cambio, ¿sí? Entonces, si reducimos el Edipo a quererse acostar con la mamá o con el papá, uno dice, pues Freud estaba, se pasó de consumir cocaína, porque Freud consumió cocaína, y también es un capítulo fascinante, claro, de la vida de la cocaína. Una adicción tremenda, ¿no? Claro. A ver, si creemos que la sexualidad es lo puramente genital, entonces decimos, pues Freud redujo la sexualidad a lo puramente genital, pero la sexualidad para Freud es un campo donde se juega el placer, el displacer, la pulsión de muerte, la subjetividad entera, ¿sí? Entonces, si uno, claro, ¿qué dice gente como Federico? No, es el complejo de Edipo no se sostiene. No, claro que el complejo de Edipo no se sostiene, ¿sí? Si lo reducimos,
a querernos acostar con nuestra mamá o con nuestro papá. No, pero por favor, hay que saber leer a Freud y desde luego pueden, digamos, ser ayudados por los libros que ha escrito Juan David Nacio en torno al psicoanálisis, que son de un rigor y además de una amabilidad para entender a Freud, ¿no? Entonces, lo importante es no tenerle miedo, sí, claro, pero aprenderlo a leer en la clave en que nos propone Freud. Y van a disfrutar muchísimo a Freud. Y además una lectura infinita, ¿no? Es una lectura, bueno, el hombre escribió 20 y tantos tomos de obras completas. Sí, se es una barbaridad. Trabajando el día, sí, porque él era un médico de los nervios y como todo profesionista liberal, chambeaba 10 horas en su consultorio, en Vergase 19, si un día vas por Viena, tienes que ir a la casa de Freud, en Vergase 19, y regresaba a su casa y se ponía a escribir. ¿Sí? Wow. Entonces, sí, es una obra infinita, desde lo que se llaman los escritos pre-psicoanalíticos, luego los estudios sobre la histeria, que son fascinantes, hasta propiamente el inicio de lo que ya es el periodo psicoanalítico, con la interpretación de los sueños, que es donde él sistematiza todo el problema del inconsciente. Pues maravilloso. Nos da para una serie entera para hablar sobre Freud. Oye, y que no vean la serie de Netflix, ¿eh? Que ¿No? Es una vergüenza. ¿No es recomendable? No. Mira, no solo tiene problemas de interpretación del Siento que cae mucho cliché, ¿no? No, tiene datos equívocos elementales a nivel de biografía. Y te pongo el más claro ejemplo. La relación con Schnitzler. Schnitzler y Freud nunca tuvieron contacto salvo por algunas cartas. Arthur Schnitzler, este gran novelista austriaco, no quería a Freud. Y pintan a un Freud bohemio, supersticioso. No, Freud era un hombre del siglo XIX y pese a él mismo era un positivista. Y era un hombre de un rigor y de una disciplina fundamentales. Entonces lo ponen como un bohemiazo junto a Schnitzler, que Schnitzler sí era más bohemio, y que desde luego yo creo que la serie de Freud está escrita sobre las novelas de Schnitzler y no sobre la vida de Freud. Pero de entrada Freud y Schnitzler no tuvieron contacto. Bueno, Esto pues ahí está. Ya. Ya lo dijiste tú, ¿no? Que conoces muy bien a Freud. Yo, la verdad, me quedé en la mitad del primer capítulo y sí, ya me dio un poquito de flojera, como que no le creí mucho. ¿Que de la interpretación de los sueños leíste? No, me refiero a la serie. Ah, la película. No, es pésima. Yo a la mitad del primer capítulo lo apagué. Exacto. ¿Sí? Así, me pareció un insulto a la inteligencia de cualquier persona que esté viendo una serie, y no estoy muy exigente con la serie, es decir, las acepto bien. Acabo de ver Poco Ortodoxa, que un amigo me dijo que era una gran telenovela sobre el mundo judío. A mí me pareció muy buena la serie, es decir, tampoco estoy viendo a ver en qué se equivocan, pero me parece que como la serie de Trotsky, me parece un insulto, ¿sí? Una banalización de estas figuras que finalmente nos simpaticen o no, han sido grandes figuras para la historia. Es decir, pintar a Trotsky, como lo pinta la serie, como un garañón nada más, me parece terrible. Aunque era bastante mujerierito, Trotsky, se sabe, no era nada más un garañón. Y Freud no era este tipo, sí, que pinta la serie. No, hiciste bien en la página. Te mando un abrazo, Juan Carlos. Igualmente, muchas gracias, Ricardo, por estos espacios. Y insisto, como insiste todo mundo, hay que cuidarnos y hay que ver el drama y los peligros que entraña esta pandemia. Ojalá que asumamos con responsabilidad, ¿sí?, el momento que estamos viviendo todos. Así es. Gracias, Ricardo, y nos escuchamos la próxima semana. Que no se olvide que también fue el 202 aniversario de Marx, el 5 de mayo, y el 207 de Kierkegaard, el 5 de mayo también. Gracias y muy buenas tardes. Cuídate mucho, Juan Carlos.
Igualmente un abrazo, gracias.